Hola, hola, muy buenas noches, muchas gracias a todas las personas que nos ven. Hoy iniciamos un nuevo proyecto en este foro, en este espacio que nos heredó en su obra, que nos deja el gran maestro y gran pluma de Aguascalientes y de la región, don Matías Lozano. Muy agradecidos con Jorge Lozano por la invitación. Hoy empezamos, qué buen corte. Y qué maravilla compartir micrófonos con Vivi Ramírez. Vivi. Hola, buenas noches a todos. Muy emocionada de compartir este espacio contigo. Vamos a iniciar con los temas más trascendentales, tanto sociales como políticos, aquí en Aguascalientes. Entonces, pues, a comenzar, vamos a ver cómo avanza esto, ¿no? Muy bien, pues aquí estamos atentos, muchas gracias. Hoy es nuestro primer programa, tenemos invitada de lujo, que en un momento se las presentamos y pues a comenzar. Mira, hay que platicar primero con lo que vamos a comenzar hoy. Vamos a platicar sobre la diabetes. Es un tema que justo es este mes de noviembre. Vamos a hablar sobre el INE, que es un tema pues que se ha escuchado y se ha bombardeado mucho en este tema a nivel nacional. Y sobre el paquete económico aquí en Aguascalientes. ¿Cómo ves? ¿Empezamos con la diabetes? Muy bien. Sí. Adelante, Vivi. Gracias. Miren, les comento que este mes, exactamente el 14 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Y con lo que se hace es tratar de visibilizar las causas, las consecuencias que tiene la diabetes y pues tratar de informar a la sociedad de todo lo que conlleva, ¿no? Porque podemos caer en muchos discriminación, en que no sabemos bien a qué se enfoca o a qué se enfrenta más bien una persona que tiene diabetes. Por parte de Pete Sindley, este sábado pasado hicimos un evento para visibilizar la diabetes tipo 1. Fue aquí en Excedra, en el centro. Estuvimos alrededor de 80 personas que vamos a favor de la diabetes tipo 1. Es decir, que buscamos visibilizar esta causa, ya que es una enfermedad que no se puede prevenir. Da mayor frecuencia a niños, adolescentes y adultos jóvenes. Entonces, pues hay muchísimas cosas que hacer. Esto fue una primera acción que realizamos por parte de la asociación un poquito más grande, pero pues muy emocionados de todo lo que se puede trabajar a través de este tema. Oye, Vivi, muy padre, vi el evento que hicieron, vi las fotos y los videos, les quedó como muy simbólico hacerlo donde lo hicieron, pero, perdón, desafortunadamente no nos involucramos en las enfermedades hasta que las tenemos enfrente. Sí. Explícame con manzanitas, ¿qué es la diabetes? ¿Por qué da? ¿Cómo sé si tengo o no tengo? A veces, pues, nada más. Yo, por ejemplo, pasa. Ahora tengo como más referencia con el tema del cáncer, pues porque mi mamá está en eso y hasta entonces me di cuenta, pero pues la diabetes, y la vemos y nadie nos la desmenuza, nadie nos dice. Sí, o sea, literalmente hasta que nos encontramos en la enfermedad o en el tema que no sabemos ni qué seguir, es cuando nos damos cuenta de todo lo que falta, ¿no? Entonces, hablando de diabetes, existen diferentes tipos de diabetes. Existe la tipo 1, la gestacional, la tipo 2, que son las más comunes. La más común que existe, incluso aquí en México, es la tipo 2. Todos la padecen, casi la mayoría de los mexicanos. Incluso se estima que de los mexicanos, que somos la mitad de ellos que tienen diabetes, no saben. Entonces, pues el tema de estar checándonos con el médico, el tema de prevenir para la diabetes tipo 2, pues también es algo que queremos impulsar a través de la asociación. Pero hablando de la tipo 1, es una enfermedad que se da cuando el páncreas no produce insulina. Es decir, que te tienes que estar suministrando insulina. En el caso de la tipo 1, pues no se previene y tienes que estar contando carbohidratos. Entonces, pues es un cambio drástico de vida para las personas que no tienen. Se puede prevenir, sí, que es la tipo 2, la tipo 1 no se puede prevenir, pero en grandes rasgos, para saber si la tienes o no, es checar tu glucosa, acudir al médico, y si tienes algún síntoma como mucha sed, que quieres ir mucho al baño, bajas de peso sin voluntad, pues esos son síntomas de alerta. Siempre escuchar tu cuerpo. Te iba a decir un chiste, pero no, digo, a veces sí tengo sed o a veces algún síntoma, pero no bajo de peso, eso no lo da más. Bueno. Esperemos no estar en eso, pero bueno, pues hagamos conciencia, digamos, si hay de las personas que nos estén viendo, alguien que tenga alguna duda, algún comentario que quiera compartirnos, pues que en este caso que Vivi, que se dedica justamente a
alzar la voz por esta causa, pues que nos pueda decir. Yo la verdad me interesaría mucho ir aprendiendo, te he ido siguiendo el PINCINTLI, pues que puedan también hacer una campaña más allá de la concientización, porque luego también estas fechas es importante tenerlas, pero una vez al año nos representa la atención y no tenemos el hábito de darle continuidad, a lo cual me parece que es muy importante, porque evidentemente lo que sí se escucha mucho es que pues muchas personas cuando se enteran que tienen diabetes es como que si tuvieran una enfermedad terminal, y creo que tampoco es así, ¿verdad? No, nada más es estar en control, en equilibrio de la alimentación, del ejercicio, pues si es necesario suministrarse insulina o tomar el medicamento que le indica el doctor, pero nada más es educarnos para prevenir las complicaciones. O sea, sí se puede vivir, nada más prevenir las complicaciones. Que tenemos muy malos hábitos alimenticios en este país. Muy malos, muy malos. Entonces, nos perjudica. Es importante estar ahí checándonos. Pues hagamos conciencia, te estaremos siguiendo en tus redes sociales, PINCINTLI, y en las tuyas, para poder estar aprendiendo y poder prevenir. Yo sí voy a hacerme análisis. Un chequeo, sí, es necesario. Para saber pues cómo me encuentro. Es importante, sobre todo. Y vale la pena, porque la prevención justamente es la mejor medicina, ¿no? Digamos, si tú lo previenes y si estás al pendiente, pues puedes tener mejores resultados de prevención, ¿no? Exactamente. Muy bien. Muy bien, Vivi, pues no sé si quieras comentar algo más, pasamos al segundo tema. Sí, yo estoy emocionada por el siguiente tema. Tenemos el tema del INE. Bueno, ya sabemos que existe una reforma que propuso Andrés Manuel López Obrador, es iniciativa de reforma, y hubo una marcha. ¿Tú sabes más o menos qué onda con eso? Pues ¿verdad? A partir de que el presidente Andrés Manuel López Obrador planteó una posible reforma, a partir de ahí se han manifestado todas las organizaciones políticas, la sociedad civil. El fin de semana pasado, el domingo, hubo una manifestación ciudadana muy importante, y para comentar este tema está con nosotros nuestra amiga y madrina de este primer programa de Qué Buen Corte, Angélica de la Peña Gómez, ex senadora de la República, ex legisladora federal, activista por los derechos humanos, un referente de la política en Aguascalientes y en México. Un honor que estés aquí con nosotros, Angélica, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por la invitación, Vivi, Pepe, y por supuesto a Jorge, muchas gracias por la invitación y muchas felicidades por este programa, el inicio, y por supuesto todas las vibras para que sea muy exitoso. Estoy muy contenta y muy honrada de estar aquí en su primer programa. Pepe, muchas gracias. Siempre bienvenida para cuando guste participar acá, siempre abierto. Siempre que haya coyuntura, que haya tema, ¿no? Ahora, sí, a sus órdenes. Pues para poder hacer muy ágil, porque se comenta mucho este tema, ¿no? Creo que ya está muy claro por parte de quienes nos oponemos, o se oponen o nos oponemos a la propuesta. Me parece quienes no la terminan de tener claro justamente son los seguidores del presidente, lo que yo los he denominado los pregoneros del presidente. Y a partir de ahí creo que hay muchas confusiones. Hizo algunas declaraciones el presidente ayer, hoy hace otras. Participaste en la marcha, cuéntanos, Angélica, si después poner como un poco de contexto, y a partir de ahí pues una muy breve síntesis de cómo va y poder dilucidar cómo está y cómo va. Claro que sí. Bueno, yo participé en las organizaciones convocantes porque soy coordinadora nacional de la Red Futuro 21. Uh-huh. Entonces, soy parte de esas organizaciones que convocaron. Por circunstancias, yo no pude venirme a México, a la ciudad de Aguascalientes, no participé en la de aquí. Estuve en la de Ciudad de México, donde fuimos cientos de miles de personas las que se movilizaron. Fue una marcha, y así fueron todas las marchas, más de 60 finalmente. Teníamos programados como 35 en el órgano de discusión de las organizaciones que se conformó. Tenemos alrededor de 35 y al final fueron más de 60 organizaciones las que se movieron en todo el país. Eso significa que tuvimos prácticamente en las capitales de los estados movilizaciones o marchas. El caso de Aguascalientes fue una concentración grandísima, una convocatoria muy ciudadana, y en el caso de la Ciudad de México pues hubo de todo, ¿no? Personas de todas las edades, de todos los colores, de todas las colonias. Una noche antes, el sábado en la noche a las 9, de repente nos dicen que hay contingencia ambiental y más de la mitad de los autos no circulaban, de tal forma que claro que no creímos que eso fuera que fuera real. Sin embargo, eso no impidió que la gente se moviera.
caminó, yo iba hacia Paseo de la Reforma y me encontraba muchísima gente caminando, personas comunes y corrientes de clase media, de todas las edades, llevaban a sus hijas, sus hijos. Fue una marcha muy bien organizada porque no se organizó. Es decir, llegó todo mundo a formarse, si pertenecías a alguna organización, se decidió más o menos por dónde podías entrar, y fue tan grande que, por ejemplo, yo todavía estaba formada antes de llegar a Insurgentes, no sé si quienes nos escuchen más o menos pueden visualizar cómo es Paseo de la Reforma, que es muy grande, y Paseo de la Reforma empezó desde el Monumento a la Independencia, pero se empezaron a organizar desde la Estela de Luz. La última delegación que estaba conformada para marchar al final era de la Universidad de Guadalajara. Llegó un gran contingente, también marcharon en Guadalajara, pero acá llegó un contingente para sumarse a la marcha, y por supuesto eran los últimos en Estela de Luz. Yo estaba formada, finalmente llegué en el contingente a donde yo iba, llegamos antes de Insurgentes y ya estaba hablando Pepe Woldenberg en el Monumento a la Revolución. Y ahí estábamos, prácticamente sin movernos porque no podíamos entrar ya al Monumento a la Revolución. Todas las calles aledañas al Monumento a la Revolución estaban totalmente llenas, de manera que fue una marcha muy exitosa, muy motivada por la gente a participar en ella, de tal manera que rebasó las expectativas de lo que nosotros pensamos que podíamos lograr. Por eso es ridículo que en el marco de la marcha Martí Batres dijera que no, 10, 12 mil personas, bueno, y luego después la propia jefa de gobierno igual, el presidente diciendo que eran 50,000, no es cierto. Mira, hay un compañero nuestro, amigo nuestro, Guillermo Valdés, que fue director del CISEN, que tiene mucha experiencia en cómo cuentan las movilizaciones, y él cuantificó los metros cuadrados, las calles, etcétera, y su cálculo es de 640,000 personas las que estaban presentes en esa marcha de Paseo a la Reforma el domingo pasado, de manera que pues hay que destacar el discurso de Pepe Woldenberg. Le hemos escuchado en distintas entrevistas antes de escucharle ahora como el único orador que hubo en la marcha, en donde prácticamente está diciendo lo que todo mundo dice cuando analiza la reforma de López Obrador. Hay una especie de zanahoria que nos ponen y que la gente, si no la lee, puede irse con la finta. ¿Quién no puede estar a favor de que te reduzcan el número de diputados federales o de senadores? Yo creo que mucha gente estaría a favor. O que le quites el presupuesto a los partidos políticos. Exacto. También es una iniciativa populista que puede tener muchas simpatías. Que reduzcas el recurso que tiene el Instituto Nacional Electoral, ya le redujeron muchísimo. Cada año desde que llegó López Obrador le han estado reduciendo al Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues todo lo que está detrás es que se quede sin que se analice el sentido que tiene fundamental, sustantivo, la reforma de López Obrador, que es la desaparición del Instituto Nacional Electoral, constituir otra cosa que la forma de elección a los nuevos consejeras y consejeros, incluso también del Tribunal Electoral, pues van a estar totalmente decididos por la forma como lo está proponiendo en su reforma gente de López Obrador. Permíteme hacerte un par de preguntas porque también creo que es una discusión generacional, ¿no? O sea, hay una lucha por la cual hubo en este país, a lo mejor a Vivi, a las personas que hoy tienen 30, 25, 20 años, no les tocó, o sea, ya nacieron y ya te daban tu INE, tu IFE, y ya todo como un andamiaje como por generación espontánea, y no es así. O sea, tener un Instituto Nacional Electoral de las dimensiones que hoy lo tenemos costó muchas luchas, muchas batallas, y fundamentalmente de la izquierda. Muchas, bueno, desde 1968 me parece que aparte los movimientos antes... Tú eres parte de eso, pues, tú has sido protagonista, pues, del 68. Bueno, no, del 88 para acá. Pero del 88 para acá, sí. Y bueno, el fraude en el 88, reconocido incluso por el expresidente Miguel de la Madrid en una entrevista que hace al New York Times, en donde dice sí,
tiramos el sistema. Yo, por cierto, estaba aquí en Aguascalientes. Yo era representante general, estaba en las oficinas de entonces el organismo electoral a nivel estatal, que quien lo presidía era el secretario de gobierno, Talamantes. Y entonces con él estábamos los representantes de los partidos y de repente en la noche, alrededor de las 11 de la noche, se nos caen las computadoras. Y de repente, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces tomas el teléfono, consigues el teléfono, que te lo presten y te das cuenta con que había pasado también en Jalisco, había pasado en la Ciudad de México, bueno, entonces Distrito Federal, en todo el país se había caído el sistema. Y cuando aparece en la mañana, porque bueno, hay que decir que en ese momento la suma de todos los partidos políticos que estaban proponiendo al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas iba arriba en la votación. Entonces, al tirar el sistema y volver otra vez en la mañana a instalarse y otra vez volver a ver las computadoras, ahí encontraste al revés. Carlos Salinas de casualmente Gortari, ya estaba arriba. voltado. Sí. Entonces, claro que hubo un gran fraude que se perpetró porque el organismo estaba dirigido totalmente bajo el control del gobierno, de todo el gobierno, al presidente de la República con el secretario de Gobernación, que entonces era Manuel Bartlett, y por supuesto los secretarios de gobierno de las 32 entidades federativas, de tal manera que ahora lo que se logró en 1994 en la constitución del Instituto Federal Electoral, por cierto, Pepe Woldenberg fue el primer presidente de ese instituto, por eso la gran autoridad moral, ética, claro, de gran conocimiento histórico que tiene Pepe, por eso fue el único orador el domingo, porque conoce perfectamente bien el proceso y todo lo que tuvo que enfrentar para lograr que toda la organización, la calificación final de las elecciones, pues fuesen totalmente autónomas, independientes, en donde no había manera de que se permitiera que nadie del gobierno participara. Por cierto, en esa época, en esa gran reforma, también los partidos políticos que tenían voz y voto, cuando yo participé en este ejemplo que pongo el 88, yo tenía voto también. Pero pues miren, yo me aliaba con el PAN, la verdad, o sea, el conocimiento y la relación con los panistas viene desde entonces, de que tienes una alianza natural que tenemos que lograr con los compañeros del PAN, porque era contra el PRI, contra el gobierno, que llegaban y nos avasallaban y nos aplastaban, porque éramos una minoría. De manera que en esa gran reforma del 94 también se quita el voto a los partidos políticos y solamente participan desde entonces con voz. Entonces tienes a un consejo general de consejeras y consejeros que son los que toman las decisiones, y por supuesto que a partir de entonces ya es otra cosa en México. Ahora, en la organización de todas estas asociaciones y organizaciones de la sociedad civil, los jóvenes como tú, Vivi, nos decían, a ver, yo viví ya un proceso de transición, o sea, me tocó votar por el PAN, me tocó votar después otra vez por el PRI, me tocó votar, bueno, ahora que gana López Obrador, es decir, ya había una alternancia, pero quienes somos un poquito más viejos y viejas, pues claro que nos tocó vivir todavía votar con una papeleta, sin fotografía, y llegaban, bueno, yo puedo contar varias anécdotas, pero yo fui de delegada a la Huasteca veracruzana, y entonces era terrible que llegaba el jefe de la familia, el señor grande, con todo el montón de boletas de las mujeres de su familia, por la bandera. Y ya sabes cuáles eran los colores de la bandera, pues las del PRI. Sí. Entonces, ese tipo de historias no se pueden repetir. Ese tipo de situaciones son terribles y no las podemos permitir. Y López Obrador está planteando una regresión muy peligrosa, lo tengo que decir con toda puntualidad, muy, muy peligrosa, que nos llevaría a un sistema de gobierno que se supone ya lo tenemos inscrito en la negra historia de México.
Y yo creo que ahora sería peor, porque además tiene una militarización en todo el país, además tiene el control de los otros dos poderes, está desapareciendo los organismos autónomos constitucionales y por supuesto esa necedad de tener sus obras de la Cuarta Transformación a toda costa, pues lo único que está provocando es que México crezcan, como ya nos lo ha dicho INEGI, y valorados de manera muy diagnóstica por Coneval, pues 5 millones de personas ahora en extrema pobreza, más que en el 18. Estamos el 17, 18, estamos ante una situación muy grave. Incluso, pues, dijeron el gobierno dijo que eran como 18,000 a 20,000 personas. Entonces la diferencia es totalmente radical. Y también López Obrador se manifestó con que los fifis, los clasistas, que son los que estaban manifestándose. Y está tenemos que abrir los ojos porque va más allá, como comenta, va más allá de que menos presupuesto, que menos diputados, que menos senadores, va mucho más allá. Siento que es un retroceso para, pues, la historia de México, ¿no? Para la actualidad, sobre todo por el tema estaba leyendo en la mañana, que también la reforma electoral lo que propone es el tema de que ya no exista la veda electoral, sino que ya los funcionarios pueden ir y hacer campaña y padre, ¿no? Sin necesidad de decir, ay, voy a ir a campaña, ahorita vengo, voy a dejar mi puesto. No, ya se pueden ir. Entonces, híjole, está muy importante todo esto y deberíamos de México abrir los ojos para ver la situación real, porque nos puede llevar totalmente a un retroceso. Que ahorita que te escucho, Angélica, Vivi, no me resisto a jugar ahorita como poder hacer un ejemplo con los argumentos que comparten los seguidores de Andrés Manuel, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a cambiar? O sea, ¿cuál es la diferencia? Si ya está el INE, pues no solamente, si ya se cambió una vez de IFE a INE, pues ahora a INEC. ¿Cuál es la diferencia? Entiendo perfecto los planteamientos que hacen, pero... La forma de elección. Nada menos ayer le escuchaba yo una charla aquí de los dirigentes de los partidos políticos en Aguascalientes, del PRI. No invitaron al PRD, del PRI, del PAN, Morena. Y este muchacho que dirige Morena, o sea, sin seriedad alguna, argumentos muy falaces, muy simples, más hablándole a este grueso de población que le sigue, que tratando de articular un debate serio, y eso me parece por demás irresponsable. Desde lo que es irresponsable eso, como también, permítanme decirlo, es increíble que hoy no podamos tener certeza de que nuestras instituciones nos salvaguarden. El secretario general de gobierno, el secretario de gobierno de la Ciudad de México con la cachucha de Morena tratando de menospreciar un movimiento de la ciudadanía. Por otro lado, saber que el secretario de Gobernación anda en campaña y no haciendo un equilibrio institucional de la política interna de nuestro país. Yo no quiero pensar qué hubiera pasado, qué hubiera dicho el Andrés Manuel López Obrador opositor si el secretario de Gobernación de Peña Nieto o de Calderón hubieran dado en campaña como ya anda Adán Augusto. O sea, está muy revuelta la cosa. Primero López Obrador es un populista. Nosotros lo conocemos muy bien porque yo soy fundador del PRD. Lo conozco bien. Yo creo que cuando digo lo conozco bien, de hablar con él, de conocerlo a nivel personal. No solamente en reuniones y verlo, no, lo conozco muy bien y a nivel personal. El debate que tuvimos con él para diferenciarnos después de la elección del 2006 fue un debate sustantivo que está presente hoy. El que López Obrador siguiera insistiendo después del 2006 en que no había que llegar con ningún acuerdo, hay que fomentar una inestabilidad y el trabajar para un liderazgo, como ya se avisoró desde el 2006, un liderazgo fuerte, por supuesto fundado en un presidencialismo fuerte. Esa fue la discusión que tuvimos con él, porque en el PRD lo que estábamos planteando era un equilibrio del presidencialismo, lo que estábamos planteando era un gobierno más parlamentario, porque sabíamos que en cualquier momento tú puedes regresar, ningún derecho que tengas logrado te va a quedar permanentemente, o sea, siempre tienes que estar trabajando todos los días por ese derecho.
Entonces, López Obrador planteaba como el ánimo de su populismo, de su megalomanía, un presidencialismo fuerte, y nosotros decíamos, no, para poder incluso resolver el problema del presidencialismo, esta cultura que se ve reflejada en gobernadores, en presidentes municipales, bueno, están en un comité de base, ¿sí? López Obrador decía que no. Entonces, nosotros planteamos un gobierno más parlamentario, más de equilibrio, realmente, como dice la Constitución, el equilibrio entre los tres poderes. Es decir, él dice no. Y se va a formar no un partido, se va a formar un movimiento. Porque él no soportaba que la dirección del partido o el consejo del partido pudiera estar dirimiendo, discutiendo y acordando. Entonces, fueron años de estira y afloje con su gente hasta que finalmente en 2012, que no era nuestro candidato, ¿sí? Ahí nuestro candidato era Marcelo, y él negocia al final el resultado de las encuestas que mandamos a hacer, 5 encuestas, y por supuesto él se alinea a López Obrador y nos deja plantados a todos los que no queríamos que Andrés fuese nuestro candidato en el 2012. Fue nuestro candidato, pero ya con un pie afuera. Ya tenía dentro del PRD todo un movimiento y prácticamente era solamente que dijera fuera, vámonos, para que desapareciera el PRD como él lo pretendía. El PRD es un sobreviviente de Andrés Manuel, esa es la verdad. Y aquí seguimos y me parece que teníamos razón. Ahora que logra ser finalmente presidente de México, pues miren, y se los digo con toda la certidumbre respecto de lo que estoy diciendo, pero yo escribí muchísimos artículos durante la campaña del 2018 diciendo por qué no voy a votar por López Obrador y por qué no es bueno para el país López Obrador. Y pongo ejemplos de su pensamiento sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de la niñez, su imagen respecto de lo que él plantea para el país como este presidencialismo fuerte, controlador, omnipotente, hegemónico. Bueno, ahora que lo estamos viendo, y platicaba yo con muchas organizaciones de la sociedad civil por mi trabajo parlamentario y legislativo, y con las mismas que sigo teniendo relación, ahora me dicen, te quedaste corta en tus críticas, porque les decían, oigan, es que no se vayan con la finta, no se vayan con la finta, y bueno, ahí están, muchas de ellas están ahora reclamando que les atiendan la bronca de los 43 de Ayotzinapa, la bronca de desaparición forzada, la bronca de tortura, la bronca de seguridad. Ahí está. Las estancias infantiles. Bueno, las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. O sea, ¿cómo es posible que en base a tener el control de la compra de medicinas, de un plumazo deje de comprar las medicinas, particularmente los tratamientos contra el cáncer a niñas y niños? Si alguien es capaz de hacer eso, perdónenme que se los diga, si alguien es capaz de no conmoverse, ya no una persona adulta como nosotros, sino una niña o un niño que está bajo un tratamiento contra el cáncer, quitarle el tratamiento porque el señor dice hay corrupción en la compra de medicamentos. Bueno, si hay corrupción, fínquele responsabilidades porque es un delito. Exacto. No hay nadie en la cárcel, no hay nadie. Pues nadie, ni los expresidentes. Nadie. Entonces él acusa a todo el mundo y nos acusa a todo el mundo de corrupción. Pero bueno, ¿y dónde están? ¿Dónde están los casos de corrupción? Y por supuesto, me parece que es muy grave que no se conmueva con las niñas y los niños. Uh-huh. Si ya eso no te conmueve, quiere decir que no te importa absolutamente nada. Nosotros, bueno, mucho menos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Hay que ser propositivos, ver para adelante. La marcha nos refleja, y esa debe ser nuestra lectura, que hay condiciones. Ojalá que los partidos políticos, miren, se los digo yo que fueron parte de uno, no fueron parte de la dirección. Yo soy una militante de a pie. Participo en muchas organizaciones de la sociedad civil. Ahí es donde yo tengo mi gran trabajo ciudadano. Y les digo una cosa, si los partidos políticos no leen bien
lo que está planteando las organizaciones de la sociedad civil, la gente común y corriente, el abstencionismo es el que va a ganar y por supuesto el abstencionismo beneficia al oficialismo. Ahí tienes a locos, una y cada vez que pueden, presentando iniciativas que es que para la reelección del señor. Sí. Porque es lo que está detrás. Pero, es un tema. Angélica, ahorita que planteas esto, yo visualizo desde que inició su gobierno Andrés Manuel López Obrador, el primer gran movimiento opositor frente al poder de Andrés Manuel fue el movimiento feminista, ¿no? Ese 8M del 2020 que se cortó la narrativa por el confinamiento y la pandemia. Sí. Y ahora me parece que hay otro gran momento de la sociedad civil. Desafortunadamente no son los partidos. Y desde ahí, ¿cómo podría haber una articulación entre los partidos? Vemos al PRI, lo que queda del PRI dividido en varios PRIs, ¿no? Y el articulador del desastre del PRI, de lo que queda del PRI, pues es el dirigente del PRI. Vemos al PAN en algunas sí, en otras no con consistencias, Movimiento Ciudadano a veces sí, pero nomás yo solo, no quiero jalar parejo. Que alguna vez yo también te lo refutaba y tú me decías, pon atención a los mensajes que se mandan desde la cúpula, y tenías razón en esa, particularmente en esa observación porque que me hacías. Porque conozco a Dante muy bien. Y bueno, pues finalmente, pues está padre lo que plantea Movimiento Ciudadano, pero la coyuntura no le da ni a Movimiento ni a la oposición como para que no suceda un gran acuerdo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo capitalizar los partidos políticos? Se habla de demasiadas corcholatas, hay muchos aspirantes a la candidatura, pero yo no veo a algunos aspirantes muy panistas que pasen el filtro amarillo, naranja y azul y viceversa, ¿no? Unos otros y otros. ¿Cómo ir a traducir este gran momento en el que además, permíteme aprovechar porque esta discusión da para muchas anotaciones, sí. Pero me parece que la gran perdedora, además de Andrés Manuel, que hoy le cuesta pronunciar la palabra plan B a Andrés Manuel en la mañanera, y eso me da gusto, qué bueno, como él dice, tenga para que aprenda. Pero la gran perdedora al interior de las corcholatas también es Claudia. Se le salió de control la ciudad. Bueno, a ver, dos cosas. En primer lugar, los partidos políticos son necesarios, con todos sus defectos. Sí. Porque además está integrado por personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Yo nomás quiero que me digas qué partido decide que entren solamente mujeres y hombres perfectos y claro. Perfectas. Pues no. O sea, me parece que esa parte hay que ponerla en su justo nivel, porque las críticas a veces incluso de ex militantes o ex diputados o ex funcionarios de los partidos políticos son los que ahora están en la sociedad civil. Yo me burlo mucho de varios de ellos y ay, a ver, no estés criticando al partido, tú fuiste presidente de mi partido. Es decir, me parece que hay que poner los puntos sobre las IES y cuidado con esa crítica a los partidos que en el fondo puede fomentar una situación anárquica. Y la situación anárquica es muy propicia para el autoritarismo. Y nosotros en México estamos a un tris del autoritarismo ya en una forma dictatorial. Entonces sí tengamos mucho cuidado porque además tenemos nuestra historia. Y en América Latina hay su historia también. Sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, sí, insistirle a los partidos políticos que volteen a ver a la sociedad civil. La sociedad civil, incluso de los ex militantes de los partidos políticos, tengo que ser generosa en ese sentido, no es una crítica en mala onda, ni mucho menos, sino simplemente ver la realidad. Lo que necesitamos hacer, y creo que ese es el mensaje de estas marchas, es que sí podemos ir juntos, sí. Yo creo que Claudia y López Obrador están tan enojados. López Obrador está furioso desde antes, desde la convocatoria, y después está furioso. ¿Por qué? Porque hay todos los indicios de que van a perder la Ciudad de México. O sea, está clarísimo. La movilización en el 95% son de personas de la Ciudad de México. Así es. Yo los vi caminando a pie porque había una contingencia ambiental, entonces la gente se movió como pudo, se organizó como pudo,
por colonias se fueron, bueno, en fin, me parece que ese es un elemento importante. El segundo elemento es, ¿la sociedad civil y los partidos políticos pueden transitar juntos? Sí, sí pueden transitar juntos. ¿Qué sigue? Lo que sigue es no perder el tiempo, por cierto, en esta actitud en la que nos mete de repente López Obrador. Y bueno, ya dimos el paso, que era importante, ya salimos a la calle, que era lo importante, ya nos sentamos y acordamos, que era muy importante, ponernos de acuerdo, la diversidad de las organizaciones de la sociedad civil, que no todas son iguales. Ahí había organizaciones que incluso plantean cosas distintas por las que yo lucho, por ejemplo. Y partidos políticos, bueno, había de todo ahí. ¿Qué es lo que necesitamos? Trabajar por las sinergias, Pepe. Hay que sentarnos a trabajar por las sinergias. Mira, Movimiento Ciudadano, si cree que Marcelo Ebrard, porque no lo va a pelar López Obrador, perdón por mi coloquialismo, no va a ser el candidato de López Obrador. Si cree que se le va a venir acá para darle votos, porque no le interesa el país, a Dante le interesa tener votos, ¿sí? Está muy equivocado. Yo conozco a Marcelo, y también Dante conoce muy bien a Marcelo. Es inconfiable. Ya puse aquí en la mesa la anécdota del 2012. Ni Andrés Manuel confía en él. Pues claro que no, claro que no. Y por supuesto, tienes a Monreal. Yo no sé qué va a pasar con Monreal y qué sea lo que vaya a hacer, pero Monreal es capaz de negociar como ya lo hizo. Claudia, sí. o Adán Augusto, yo creo que es el paisano, porque es su hermano, su cuate, su carnal, ¿no? Su compa. Y porque además, tiene tantas negativos, Claudia, es tan, de veras tan limitada, ¿para qué abre la boca? Para hacer el ridículo y luego después corregir su propio ridículo porque el presidente le dice que son 50,000. Perdón, es que tuve o sea, en serio que la gente en la Ciudad de México no olvida la línea 12. Y la gente en la Ciudad de México se molesta mucho, sobre todo la de a pie, porque la señora anda en los estados cuando se le está inundando el metro. O sea, entonces, o hay un corto en tal estación, o hay es decir, la inseguridad es brutal en la Ciudad de México. No era fácil vivir ahí, pero ahorita está peor. Aun cuando el secretario de repente hace cosas y bueno, las aprovecha y se muestra él como muy eficiente, pero no es lo que necesitamos o lo que se venía construyendo en la Ciudad de México. Claro, es la ciudad donde más alto el asesinato de mujeres, el feminicidio es más alto en la Ciudad de México y luego después siguen otros estados, ¿sí? Entonces sí estamos ante una situación muy compleja. Sí, hay un desgobierno. Los últimos 20 años nos gustaba a todos ir a la Ciudad de México y todas las anécdotas y sentirte seguro de alguna manera, ¿no? Mazarik, cosmopolita, o estar en algún lugar o conocer barrios como Tepito y que en algunos momentos no te pasara nada, o sea, con las debidas precauciones. Sí, con las precauciones debidas, pero podías conocer, vivir la ciudad y todo lo que representa. No, ahorita no puedes andar por algunas partes, ¿no? ¿Y cómo podemos nosotros, por parte de los ciudadanos, de los jóvenes que están involucrados y que hay que invitar a más, cómo podemos ayudar de alguna manera para, pues, con los partidos políticos también de alguna manera exigir, ¿no? Yo creo que hay que exigir a los partidos políticos que se abran. Me parece que esa es la clave. Que los partidos políticos dejen de estar resolviendo las cosas desde sus burocracias. Eso es terrible, ¿eh? Y las críticas a esas burocracias, pues claro que tienen sus repercusiones y la gente no sale a votar. La clave es analizar qué es lo que causa, qué es lo que motiva a que la gente no vote. Uh-huh. Mira, en Oaxaca, la elección que acaba de pasar para el cambio de gobernador, el 70% no votó. De ese tamaño fue el abstencionismo. Aquí mismo en Aguascalientes, donde estuvimos en la campaña, nosotros pensamos que íbamos a tener determinado número de votos y no nos fue mal, pero fue mucho menor de lo esperado, o de la expectativa, ¿no? Pero, y en otros estados fue peor. Entonces, sí tenemos un problema que hay que considerarlo
en el sentido de que, a ver, ¿por qué la gente no va a votar? Es una manifestación también de repudio a la elección, de repudio a las candidaturas que no se ven reflejados en quienes van como candidatos o candidatas, y a los partidos políticos pues también. Pero hay que convencerles a los jóvenes porque resulta que quienes más que hay un electorado muy alto de jóvenes, es la parte que ha crecido más en los últimos años, y es la que más se abstiene de votar. Me parece que esa parte sí hay que cuidarla, hay que fomentarla. Los chavos ahora están como que más metidos en su rollo individual, es lo que les mueve, pero me parece que hay que trabajar con ellos. Yo creo que es posible, pues siempre que los partidos políticos vayan mostrando su apertura y la construcción, insisto, de sinergias. ¿Quiénes son ahorita precandidatos? Los que sean, faltan incluso más candidaturas, más mujeres, más, okay, hay que ponernos a discutir. Hay que ponernos a discutir a ver qué, por qué quieres. Y empezar a hacer una pirámide hacia finalmente todos unidos en una sola. ¿Quién? Claro. Mira, no nos preocupemos si viene del PRI, del PAN, o del PRD, o viene del no sé dónde. No nos preocupemos con eso. Porque o si viene de la sociedad civil, nunca en la vida ha militado en ningún partido. Yo creo que lo importante es que el proceso sea un proceso incuestionable. Ok. Homogéneo de alguna manera. Hay que buscarlo. Homogéneo de todo el mundo, digamos, aquí por aquí es, porque me representa, porque va a mover a la gente, va a mover a los que no quieren salir a votar. Porque la clave es que salgan a votar. Claro. La verdad, el grupo, Pepe, tú lo sabes, porque eres analista político, el grupo que vota por López Obrador y por Morena no es grande, es pequeño. Es pequeño. Entonces, no les facilitemos las cosas, y cada vez es más pequeño, entonces no les facilitemos las cosas. La inmensa mayoría de la población no está de acuerdo con él porque él se ha afectado con sus políticas. Que ahorita que Vivi dice de los jóvenes y que comenzamos hablando de la marcha que tiene que ver con una reforma electoral, me parece que ese debería de ser uno de los temas más elementales que deberían de estar discutiendo ahorita en el Congreso nuestros representantes. La democratización de los partidos políticos. Pues sí. La democratización y la formación de nuevos cuadros. Y hay que abrir los partidos, Pepe. Mira, yo soy de la opinión, y lo platico con mis colegas de los otros partidos, abramos los partidos. ¿Les da miedo? Bueno, pues ni modo, mira. Bueno, mi experiencia aquí con el PRI, con Movimiento Ciudadano, es que les da miedo. Pero, por ejemplo, el caso del PAN ya está diciendo abrir a militancias. Sí. El PRD lo acaba de decidir, abrir, y yo creo que el PRI también, para que resuelvan las broncas que tiene. A ver, me parece que esa es la clave, a eso hay que dirigirnos, y por cierto, yo felicito a este programa, porque está tocando un tema fundamental, está contribuyendo. El que esté aquí, Vivi, que el mensaje que dé ella, no esta señora que está a este lado, no, ella, que está aquí a las jóvenes, a los jóvenes, es muy importante. Y así hay que hacerlo permanentemente en todos los espacios para motivar a que salgan a votar y a que nos exijan. Así informar, y sobre todo que venga a lo mejor desde la sociedad civil también, para que se sienta representada. Claro. Y en su momento también los jóvenes que se incluyan, ¿no? Y que propongan, y que pidan cuentas, porque además en México no se rinde cuentas, ¿eh? El problema es que en México no se rinde cuentas. Y eso desilusiona muchísimo a la gente. ¿Para qué voy a votar por un diputado que ni sé qué está haciendo? Sí. Porque no rinde cuentas. ¿Qué están haciendo los senadores y las senadoras? A ver, que vengan y rindan cuentas. Claro, el regresar después de pedir el voto, regresar a dar resultados. Y decir, a ver, ¿qué es lo que hice? Como, ¿qué fomenté? ¿Qué legislación fomenté? ¿Qué atendí? Es la rendición de cuentas, ¿no? Claro. Sí, al final de cuentas eso da confianza y pues la transparencia como tal de las personas, ¿no? Sí, sí, así es, porque es muy importante. Si así que elegimos a nuestros candidatos, a nuestros representantes, no sabemos nada de ellos ahora, como plantea Andrés Manuel, una lista y solamente votar por las marcas. No, bueno, a ver, no hay que hacernos ilusiones en que eso va a ser posible que salga bien.
lo hace con toda la alevosía, porque como todo lo maneja el partido mayoritario, Morena es un movimiento hegemónico que está allí para servir al presidente. Es increíble que ves ahí personas que tú conocías antes, que tenían cierto pensamiento, que tenían cierto nivel político de análisis, y ahora están totalmente serviles al presidente. Bueno, permítanme, yo sí lo hago y lo respeto mucho como académico, pero no así como político. Daniel Gutiérrez Castorena, caray. Nuestro senador. ¿Quién? Un señor que se ganó una elección aquí y ya no volvió. Perdón. Increíble, o sea, es increíble la desfachatez con la que no le interesa su estado a este senador de la República. No le interesa. Y luego por el otro lado tenemos a una senadora joven que iba bien como Marta Márquez y de pronto aparece en el Partido del Trabajo. Hay una crisis de representación, me parece, en Aguascalientes, acostumbrados a tener representantes. Estás aquí, y siempre lo digo cuando no estás, pero como tú, como tuvimos cuando Lorena Martínez, diputada federal, Silvia Luna, el propio Rubén Camarillo, algunos, o sea, y de todos los colores, o sea, había unas representaciones, Aguascalientes tiene unas representaciones muy consistentes y tenemos tiempo que no es así. Sí, estamos en el diario de debates, pues ahí se ve todo el trabajo. Toño Martín del Campo hace conferencias de prensa, hace está esfuerzos. Presente en está el presente, estado, está claro, bien, sí. él hace por hacerse presente, pero Exacto. Marta desde la campaña está apagada y ahora la ves apoyando causas que no apoyaba, contra las que luchaba, y Daniel Gutiérrez Castorena, bueno, es una locura, es increíble lo que pasa, y yo sí al menos trato de ciberactivismo, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a votar? No les importa. No les importa, porque no rinden cuentas. Entonces, no rinden cuentas. No rinden cuentas. Entonces, eso es un problema grave en nuestras democracias, que además está inscrito como una obligación en la ley. Yo simpatizo mucho con estas nuevas modalidades que son lo más progresista que hay en la democracia en el mundo, que es el parlamento abierto. Claro. Sí. El gobierno abierto. Porque allí es donde tú rindes cuentas, pero a partir de que tú también debes entender que tú estás representando a la gente. Y entonces tú escuchas a la gente y trabajas con la gente, trabajas por la gente y trabajas en función de los compromisos que tienes que asumir y que en el Parlamento abierto pues, se te están planteando con toda puntualidad. Yo tengo mucha autoridad para hablar de eso, mucha autoridad. O sea, el Parlamento abierto yo lo practiqué en las iniciativas y en las reformas y en las leyes que hice. Sentado con gente de la sociedad civil, allí. La ley de desaparición forzada la hice con las familias de personas desaparecidas. Tenían un lápiz en la mano. Meses trabajando con quienes ellas y ellos decidieron, sentados junto con el gobierno, redactando artículo por artículo. Así está hecha la ley. Es un ejemplo reconocido en Naciones Unidas del Parlamento abierto. Así no de foros, Así se hicieron las reformas electorales, con un gran consenso. Así se hicieron las reformas planteando electorales. algo, renunciando a algo, pero vamos trabajando en conjunto, claro. En las coincidencias. Consensas. Y ahorita ¿es esta o no es? Sí. Porque entonces eres fifi, eres clasista. Clasista, naco también. Esta malentendida superioridad moral que tienen, ¿por qué son así? ¿En qué momento está o tan resentido, tan acomplejado o tan loco Andrés Manuel? No, López Obrador es un genio de la publicidad. Sí, ¿lo crees? Claro que sí. Él calcula sus movimientos y calcula las consecuencias. A mí me parece a veces que está tonto. Es un megalómano. A ver, son políticos formados como populistas. López Obrador no dirige su discurso ni a ti, ni a mí, ni a Vivi. No, él se está dirigiendo a sus fanáticos, a sus adeptos. Hay un libro bien interesante que después les paso el dato de análisis de los populismos. Okay. Y hay un asunto interesantísimo de análisis, por ejemplo, de Bolsonaro con sus publicistas. Y entonces, no Bolsonaro, perdón, Berlusconi en Italia, donde él les está diciendo, a ver, esto no me sirve. Yo necesito que tú me des los mensajes para el más tonto de la clase. No me interesa dirigirme a debatir con el que me va a debatir, con el que me va a cuestionar, el que me va al tú por tú.
Que me puede increpar. El que me puede increpar, el que me puede cuestionar. No. Yo, mi mensaje lo tengo que dirigir como hace Trump. Trump no se dirige a los demócratas, no. Se dirige a los republicanos, a los fans. ¿Qué hace López Obrador? López Obrador se dirige a sus fanáticos de Y Morena. ahí es donde ellos se sienten. Yo trato como un ejercicio de retroalimentación y didáctico de mis redes sociales, trato de argumentar con todos hasta donde me da la razón y mis posibilidades, pero es donde ellos dicen, es que tú me estás haciendo sentir mal, porque entonces me estás diciendo menso, me estás diciendo inferior, y eso es lo que no queremos, por eso estamos con Andrés Manuel. Es una fórmula mágica, magistral de este señor. Sí. Pero incluso yo pienso que lo que quiere es primero dividir, ¿no? O sea, Es siento que ese que es en el eso va asunto. el sentido del mensaje, sino en dividir para ¿eres o no eres? Él es así todas las mañaneras porque decide polarizar. Esa es su política, Claro. polarizar. Y nos tiene a todos en la polarización, porque en la polarización es donde ellos crecen y donde ellos se potencian. Así son todos los populismos. Revisa todos los populismos. Ve cómo es Daniel Ortega. Ve cómo son los cubanos. Ve cómo era Fidel. Hablando de los populismos, sí. y permítanme deslizarme a los gobiernos de izquierda en América Latina. Andrés Manuel se asume como el gran líder de la izquierda en América Latina. Nunca se ha dicho que es de izquierda. Evidentemente, yo no me acuerdo que haya dicho. Él lo dice. ¿Que es de izquierda? No lo dice que bueno, no lo dijo ahora que ganó Alberto Fernández, no lo dijo. Pero ahora dice gobiernos del pueblo. Pero no, él no es de izquierda. Y, evidentemente en los hechos me queda claro que no, es que está mucho más cercano ¿A Trump? A Trump que a ay, se me fue el nombre, pues a cualquier líder de izquierda. A Bolsonaro, que a Lula. Que a Lula, justo. O sea, ahora que gana Lula y todos los López Obradoristas contentos, ay caray, ustedes se parecen muchísimo más a Bolsonaro que a Lula, y los ves como en esta lógica de lo que les diga su gran sensei y no lo que, no López Obrador racionalizar la es un discusión. neoliberal. Es un neoliberal genuino. ¿Quiénes son los neoliberales? Los que están adelgazando las decisiones del Estado, los programas del Estado, las participaciones del Estado. Todas las se reducen. Sí, que duro, porque una reforma, una oportunidad propicia para poder llegar más finos a la elección de nuestros representantes al 2024 está dilapidada entre la defensa de la lucha histórica por tener el andamiaje electoral que hoy tenemos y un líder y una organización que pretende destruir la escalera que les hizo llegar a donde están. La izquierda, sobre todo la socialdemocracia, sobre todo a partir de que se construye el eurocomunismo, que se separa de manera fundamental del del comunismo soviético, me parece que es muy importante vindicarlo y recordarlo ahora, porque es la construcción de políticas para la gente, para apoyar a la gente, para apoyar a la persona más desprotegida. Y Andrés no está haciendo eso. Andrés está haciendo exactamente lo contrario. Los 5,000 pesos que le da un campesino para tumbar manglares, para tumbar árboles de una zona porque en esa zona va a plantar otra cosa que no va allí, perdón, eso lo hace con toda una intención populista de tener a la gente allí en un padrón electoral. Eso es lo que está haciendo. Claro. Para tenerlos de su lado para cuando quiera ya. Y entonces llegan los servidores de la nación, que es un gran ejército, a decirles, a ver, usted está aquí y usted tiene que votar aquí. Y si no le vamos a quitar su apoyo. Y la amenaza de que les quitan, pues claro que existe la amenaza. Exactamente. Que las acabamos de vivir en la campaña. En esta campaña, no, sí. Bueno. En esta de turismo gobernador. electoral Claro. desmedido de los operadores territoriales de Morena de diversos estados del ¿Vinieron país. con la encomienda? El gobernador de Michoacán operando aquí. Iztapalapa. Tenemos aquí a todo el equipo de Iztapalapa, que tiene muchísima experiencia en la organización electoral, sobre todo territorial, justamente para convencer a la gente y puestos con su chaleco de servidores de la nación y con sus carpetas y con sus datos.
No, yo creo que hay que hacer muchas cosas, hay que pensar en la reestructuración, hay que pensar en la no restitución como tal, pero sí en que la Constitución vuelva a tener la vigencia que debe tener como la pauta de el gobierno de la nación, del país, de la república, porque se nos olvida eso. No somos cualquier país, somos una república. Las últimas reformas importantes que se han hecho a nuestra Constitución han ido configurando una república. Y en la república tenemos que garantizar ese equilibrio entre los poderes. Acotar al presidencialismo, que tenga mayor funcionamiento de control, además de su tarea parlamentaria y legislativa, también los congresos son de control. Claro. Sí. Y por supuesto el Poder Judicial de verificación y eventualmente de sanción cuando no se cumple con la ley. ¿Y cómo le echa al Poder Judicial también? Ese es otro tema que... Bueno, y porque ya, está en oposición. Y si alguna de las personas que él nombró como ministros o ministras de repente no hacen lo que él les dice, ve cómo los maltratan. Claro, sí. A todos los que están en contra, luego los llama... Sin pudor, el día de mañana puede ser Claudia. A Claudia se le puede ocurrir decir algo en contra y a Claudia ahí la tiene, pero bueno, yo creo que va a intentar. Yo no confío mucho en que sea eso de que termina y se va. Él, si no puede quedarse más tiempo, él está trabajando por un maximato. No, se va a quedar dirigiendo no nos quede la menor duda que él está frente a un maximato. ¿Y quién le asegura el maximato? Pues piénsenle. Claudia, a ver, ¿qué dice la gente que nos está escuchando? A ver, se valen apuestas. ¿Quién le garantiza el maximato? No, pues Adán Augusto, que justo pensando en lo que viene y qué hay que hacer, me parece que bueno, hoy ya Andrés Manuel plantea un plan B, y él dice que no sé, tú en tu experiencia legislativa, él dice que puede promover algunas leyes secundarias para poder reducir el número de legisladores. No es cierto, no se puede. El número de consejeros. Exacto, está en la Constitución. O sea, tiene que ser necesariamente una reforma constitucional. Sí. Él puede trampear como lo hizo con la Guardia Nacional. No pudo reformar la Constitución, entonces digo, pues me meto a las leyes secundarias que hoy están cuestionadas. Por cierto, están impugnadas en acciones de inconstitucionalidad ante la Corte. Sí. La Corte va a resolver que son efectivamente inconstitucionales esas reformas que aprobó Morena con el PT y el Verde. Entonces, me parece que no va a poder él tener condiciones, esperemos. Yo creo que el mensaje de antier es clarísimo a quienes son diputados y diputadas, porque ahí es donde está la Cámara de Origen. En Cámara de Diputados, el PRI ya dijo que no va de ninguna manera apoyar esa propuesta de reforma constitucional, entonces todo indica que va a fracasar. Puede estar efectivamente preparando el plan B, como dices, de las reformas a las leyes, pero francamente es inconstitucional. Ya ahorcó con presupuesto al INE y va a seguir haciéndolo el año que entra. Y bueno, hay que salir. Somos muchísimos más. Hay que seguir saliendo, hay que seguir alzando la voz. Yo en los espacios donde tengo la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones, lo hice de manera preocupante. Estamos, hasta afortunadamente la marcha salió mejor de lo que pensamos, pero estamos ante la tentación permanente de que dejemos de vivir en el México como lo conocemos hasta ahora. Sí. O sea, y eso es muy peligroso, muy riesgoso, porque pues justamente lo más caro que hay en la vida es lo que no puedes pagar. O sea, este estado de vida del país que ha resistido las embestidas de este autoritario presidente, qué bueno que exista, cada vez falta menos. Y para acotar, si me permites, Vivi, si no tienes algún otro comentario, me gustaría deslizarnos ahora el tema que tiene que ver con Aguascalientes, con el presupuesto, con el recién instituido nuevo gobierno del estado aquí, en la cual formaste un pilar muy importante durante una campaña que me parece que tu compañía y tu perfil le dio mucha solidez y consistencia al proyecto de Tere Jiménez.
Y me parece que, y lo digo ¿por qué? Porque Aguascalientes, se lo dije yo personalmente a la gobernadora Tere Jiménez, estamos obligados, está obligada ella, su gobierno, sus funcionarios y quienes visualizamos como esa alternativa de política, una política que pueda ponerle el ejemplo al país de que sí se puede gobernar de manera distinta y donde no esta ola guinda no permea y no nos hace en el juego de sus mentiras ni de sus políticas populistas. Creo que hay una gran expectativa, no solamente en Aguascalientes, porque por otro lado se vive una campaña de triunfo contundente, pero donde hubo semillas donde Morena creció en el oriente de la ciudad, en algunos municipios parejeó con los votos con el PAN, que finalmente el PRI y el PRD, además de contribuir en la consolidación de una narrativa, los votos que pusieron también tienen, que no es proporcionalmente con el PAN, no son los mismos, tienen su significado porque permiten la solidez de la victoria, pero está complicado y en Aguascalientes hay una tarea y bueno, ahorita que decías del presupuesto, creo que hay que matizarlo aquí. Me parece que Tere es un anuncio bueno, por ejemplo, por decir, anunciar el no replaqueo, me parece que ya Tere se resistió a una tentación que ningún gobernador se resistía. Híjole, sí. Yo tengo mucha confianza bueno, en primer lugar, porque yo he sido partícipe de la promoción de la igualdad sustantiva, de la paridad, y creo que Tere va a ser buena gobernadora, ya está en funciones, y tengo mucha confianza en que va a hacer las cosas como ella lo planteó durante la campaña. Yo ahorita lo que estoy viendo la veo muy activa, la veo muy empoderada. Me encanta eso, verla propositiva y buscando la conciliación en distintos temas. Y bueno, pues tenemos que echarle porras para que le vaya bien, porque le va bien a Aguascalientes. Claro, sí, 100%. Incluso pues para que también la ciudadanía no haga el voto de castigo, porque aquí en Aguascalientes el voto de castigo es muy fuerte y pues para el 24 también estar súper preparados para que no alcance esta tendencia que se vive a nivel nacional, ¿no? Sí. Sí, es muy importante. Sí, pues ahora con el anuncio del paquete económico, no sé si traías como no prevé lo que platicaban, lo del repalgamiento vehicular, no se crearán tampoco nuevos impuestos, ni tampoco se incluyen contrataciones de deuda pública. Eso es lo que plantea así a grandes rasgos el presupuesto entregado por la gobernadora en el Congreso del Estado para su análisis. Eso está bien. Sí, completamente. Porque quiere decir que está reasignando, el presupuesto que tiene lo está reasignando, de tal manera que lo que está decidiendo sale de ahí, ¿no? Claro. No de una deuda para poder... Para Aguascalientes, ¿no? Una deuda más. Pues cumplir con las promesas que hizo, ¿no? Yo creo que eso está bien, ¿no? Sí, esperemos que sí. Sí, de hecho, bueno, contempla específicamente hablar para la educación, obra pública, salud y economía. Entonces, ojalá que sí nos vaya muy bien. Yo sé que sí. Sí, pues la clave de la educación es necesaria, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves más importantes para que un gobierno sea exitoso y sobre todo pensando en el futuro. Los gobiernos más exitosos en el mundo son los que se dedican como una prioridad a la educación. 100%, sí. Y bueno, pues la educación es la mejor prevención social del delito. Por eso es muy inaceptable, muy criticable, en serio, esta determinación del presidente. Quien nos escucha va a decir, bueno, mira, no se ve el presidente, pero miren, las escuelas de tiempo completo son bien importantes, porque cada vez papá, mamá o quien esté al frente de las familias salen a trabajar. Entonces los horarios extendidos te permiten tener confianza como papá, como mamá, de que van a estar bien protegidos, van a tener sus alimentos. Yo conozco la primera experiencia de un tiempo más prolongado de la escuela en Ciudad Juárez, en una de las colonias más abandonadas que francamente ni agua tienen, y todas las mamás pues tienen que moverse en las maquiladoras. Entonces de repente llegan los niños, salen de la escuela y llegan y se quedan solos. Sí, eso es muy, muy negativo. Las niñas
las chavitas se quedan solos, los niños, o sea, es muy fácil que puedan ser presa de la cooptación del crimen en todas sus expresiones. Y el que hayan logrado, por cierto, fue una experiencia muy interesante, donde participó la iglesia ahí en la zona, junto con el presidente municipal de entonces, que el PRI, y por supuesto hoy están intentando hacerlo con Maru Campos. Me parece que esa es la clave para, insisto, la prevención social del delito, que las niñas y los niños se queden en las escuelas, allí coman, allí descansen, allí hagan su tarea, y cuando regresen a papá, con toda la tranquilidad. Con toda la tranquilidad, exactamente. en sus casas sin problema de que estén en situación de riesgo o de vulnerabilidad. Pues hay mucho que hacer, mucho que comentar. Permítanme darle lectura a los comentarios. A ver, ¿qué dicen? Ahí Augusto Cornejo dice éxito. No sé si y luego una manita de like de Juan Pablo Hurtado. Juan Pablo Hurtado también, ¿cómo hacer ciberactivismo de una forma responsable y con respeto a los pensamientos de los demás? Nos pregunta. ¿Cómo podremos hacer ciberactivismo? Ciberactivismo, pues es que partiendo de la premisa de respetar como la diversidad de pensamientos y sin ofender, ¿no? Nos hemos acostumbrado. Híjole, yo creo que el derecho más importante en una democracia, son muchos, pero bueno, a propósito de este comentario, es precisamente la libertad de pensamiento, la libertad de manifestación, la libertad de opinión. Bueno, a ver, yo soy militante de los derechos de la niñez, como ustedes saben, yo voy a morir así, como militante de los derechos de la niñez, y cuando luchamos porque no solamente fuera el derecho a la alimentación, a la salud, a la prevención, no, el derecho, los derechos más importantes inscritos en la Convención sobre Derechos de la Niñez, porque son muy revolucionarios, muy vanguardistas, vaya, son los derechos a opinión. Las niñas y los niños tienen derecho a opinar sobre los asuntos de su incumbencia. Bueno, pues, si eso estamos luchando para las niñas y los niños, ¿por qué no para los adultos y las adultas? Pero eso que tú dices, Pepe, simplemente pues hay que dirimir, y hay que dirimir de manera que no nos ofendamos y bueno, nos escuchemos. O que nos escuchemos o que no ofendamos, o sea, porque a veces también se vale perder el argumento y alguien te pueda decir, o que le puedas decir, sí es cierto, Angélica, tenías razón con lo que me decías, o me has dicho, me estás diciendo, Vivi, tienes razón en esto, no. Luego sentimos vulnerabilidad en la discusión en Aguascalientes y luego, pero tú hace cuántos años no sé qué hiciste, tú ni calidad, oye, no, bueno, el argumento, y se pierde como este sentido que hace ratito me quedé con un comentario, permítanme, sobre la manera en la que los jóvenes se deben de involucrar y de interesar en lo que preguntabas. Sí. Hay una generación con Vivi alrededor de ella, de un conjunto de hombres y mujeres interesante en Aguascalientes. Ojalá de verdad puedan lograr hacer ese relevo generacional que me parece muy interesante. Te lo decía el otro día, estábamos platicando, y me parece que como ella hay varios desde sociedad civil, algunos en todos los partidos políticos, claro. Y creo que hay una posibilidad. Les cuento una anécdota. En la movilización en la Ciudad de México el domingo pasado, la delegación que abría la marcha fue la de jóvenes, y había un montón de chavas y chavos. Qué bueno. Qué bueno. No, pues nada más siguiente, para cerrar. Viejo Barbón dice, un fuerte abrazo, amigo, el mayor de los éxitos. Otra vez Juan Pablo Hurtado una pregunta, ¿qué es el voto de castigo? Lo que estábamos comentando ahorita. A ver, Pepe, explícale, tú dijiste voto. Pues el voto de castigo es el que puede suceder cuando no votas por una opción a la que le brindaste tu confianza. Eso. Para no pensar que todo lo que hay alrededor de Morena es malo, yo creo que una de las mejores cosas que le pudo pasar a la democracia mexicana en el 2018 fue que ganara otra opción política. Ganó Morena, perfecto, pero yo no sé si esos mismos 30 millones de mexicanos hoy estarían dispuestos a volver a votar por él, por esa opción, por una persona que prometió un conjunto de cosas que hoy no ha cumplido ni siquiera 2/3 partes de ellas. Ese es el voto de castigo. Sí. Poder pensar que Andrés Manuel fue una opción, o ya no lo es, ya voté alguna vez por él, lo asumo, lo admito, me falló, claro. Voto por otra
por otra fuerza política, como la misma que en su momento vivió el PAN en Aguascalientes, cuando dejó de ser opción, pudo ser opción el PRI, votaron por el PRI, ganó el PRI, gobernó el PRI, y después el PRI se dejó, obtuvo el voto de castigo y volvió a tenerlo el PAN, ¿no? Pues es sí, como esa es la democracia. esa transición democrática que estamos acostumbrados con mucha tranquilidad en Aguascalientes, en el país, en muchos lugares, en donde hoy, vaya, hay 22 estados de este país, que hay 21 que gobierna Morena, y que el INE ha organizado o coorganizado junto con los soples esas elecciones. No sé por qué pretendan eliminarlos, pero bueno, para cerrar, muy complacidos por poder contar con tu presencia, por poder iniciar este espacio. Muchísimas gracias. Aquí está el espacio para cuando guste visitarnos. Nosotros encantados y súper abiertos a los temas más relevantes a nivel nacional, local y lo que se venga, ¿verdad? Tanto de sociedad civil, que pues yo por parte de sociedad civil es como en donde más me relaciono, entonces, y por la parte política acá mi compañero, entonces súper bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias. Y muchas gracias, Pepe. Y por supuesto, muchas gracias y muchos éxitos a Jorge con este nuevo proyecto. Muchos éxitos. Muchísimas gracias, pues qué buen corte, el primero termina con esto y nos vemos la siguiente. Muchísimas gracias.